Él es la posibilidad en nuestras vidas. Él es la posibilidad de todas las situaciones de nuestras vidas. De todas. Cuando usted logra vencer una de esas batallas, usted ahora tiene autoridad sobre ese enemigo. La obediencia, el saber obedecer, saber obedecer. Una cosa es obedecer y otra cosa es saber obedecer. ¿Por qué? Porque a veces decimos que somos obedientes porque hacemos lo que Dios dice, pero lo hacemos a nuestra manera. Y este es un detallito que no es menor. Es decir, Dios nos dice que tenemos que hacer algo. Digo, sí, pero yo lo estoy haciendo, sí, pero lo estás haciendo a tu manera, no a la manera en que Dios dice, no a la manera que Dios quiere, no a la manera que Dios nos indica. Entonces, por eso la palabra aquí es saber obedecer, no solamente obedecer, saber hacerlo. Vamos a leer un pasaje bastante largo, nunca soy de leer tan largo, pero necesito leer todo el contexto completo, que es, según mi Biblia, una lección de Dios a su pueblo Israel, una lección de obediencia. Amén. Está en el libro de Jeremías 35. Vamos a leer del 1 hasta el 19. Vamos a leer bastante. Del 1 al 19. Jeremías 35, del 1 al 19. Cuando está allí, me dice un amén, se pone sobre sus pies para poder honrar la palabra y vamos a leerlo juntos. Dice, este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacim, hijo de Josías, era rey de Judá. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Así que fui a ver a Joazanías, hijo de Jeremías y nieto de Abasinías, mamita, ¿por qué no le ponen Juan y listo? Y a todos los hermanos, y a todos sus hermanos e hijos, que representan a todas las familias recabitas. Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo, encima de la habitación de Maaseías, hijo de Salum, el portero del templo. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó, nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes, tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia y del ejército de Siria, así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esa razón estamos aquí. Entonces el Señor le dijo a Jeremías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén, vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy, porque su antepasado Jonadab les dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme.
Vez tras vez les envié profetas que decían: apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, pero ustedes rehusaron escucharme. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: dado que ustedes se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con los que amenacé. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ustedes han obedecido a sus antepasados Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. Amén y amén. Tome asiento. Me cansé de leer. Entre los refugiados del país vecino que buscaron asilo dentro de los muros de Jerusalén se encontraban un grupo de árabes conocidos como los recabitas. Probablemente ellos habían acampado en uno de los espacios abiertos de Jerusalén. Estos se aferraron tenazmente a las normas promulgadas por sus antepasados, por Jonadab, unos 300 años antes, 300 años obedeciendo un mandato de un antepasado. No bebían vino, no cultivaban la tierra y vivían en tiendas de campaña. Su convicción decía esto: hacemos bien en no tocar el alcohol, no echar raíces profundas en este mundo, donde somos peregrinos y extraños, y cultivar el espíritu peregrino que busca y viaja hacia la ciudad que tiene cimientos. Israel no había sido tan fiel como con estos preceptos divinos, como los recabitas. Ellos habían sido fieles a todo lo que le habían mandado, pero Israel no, con los preceptos que Dios le había dado. Por lo tanto, el pueblo elegido sería desposeído y había de ser disperso, mientras que los recabitas, que habían conservado su fidelidad a ese mandato, eran libres, independientes, e iban a conservar, y conservaron hasta el día de hoy, su independencia. Hermanos, la obediencia es la única fuente que tenemos para permanecer. Repito, la obediencia es la única fuente que tenemos para permanecer. 1 Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Es decir, para poder permanecer, para poder tener eso que significa permanecer, necesitamos hacer la voluntad de Dios, es decir, obedecer conforme a lo que Dios nos ha mandado. Repito, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dios siempre usa a otros pueblos, a otras etnias, para enseñar a los suyos cómo relacionarse y caminar con Él y en su voluntad. Cuando el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, fue y buscó a los gentiles, y eso es lo que estamos nosotros viviendo. Nosotros éramos parte de esos gentiles, o sea, no judíos, y llamó a celos a su pueblo por medio de nosotros, dice la Biblia. Y acá lo está haciendo de una manera similar. Le está mostrando cómo ellos, a pesar de haber pasado 300 años, siguieron fieles, mientras que el pueblo de Israel no pudo ser fiel a un mandato de Dios, a los mandatos de Dios.
La obediencia es mucho más importante de lo que estamos acostumbrados a pensar de ella. La obediencia para nosotros es un detalle en la vida. Es una cosa así, sin importancia. Bueno, obedecer, no obedecer, bueno, más o menos. Hice algo parecido, tampoco. Pero la obediencia es muy importante. Cuando se habla de los hijos, cuando hablamos de hijos, casi es una norma, y escuche esto, casi es una norma aceptar, hablar de que los hijos son desobedientes. Es más, te agarra algún psicólogo modernizado o como... Sí, crianza respetuosa. ¿Qué es eso? Dejarlo que desobedezcan. Básicamente es dejarlo que desobedezcan. O sea, el punto es no ponerle tanto límite. Es dejar que sea, qué sé yo, muchas palabras. Pero en definitiva es aceptar la desobediencia. Ahora, cuando yo era chico, y algunos de nosotros que somos más grandecitos, la desobediencia o ¿cómo dijiste que se llamaba? La crianza respetuosa se llamaba chancleta. Te daban como para que tenga y se terminaba la crianza respetuosa. Respeto era de los hijos a los padres, no al revés. ¿Está bien? Ahora, usted dirá, bueno, pues es un salvaje, usted pastor, ¿cómo va a decir que le golpean? Yo no estoy diciendo que golpeen a los chicos. Estoy diciendo que tenemos que tener como norma la obediencia y no dejar como algo normal la desobediencia. Porque hoy es casi natural pensar que un hijo desobedezca y lo vemos natural, pero no es natural. El hijo tiene que obedecer. Ahora, ¿por qué lo vemos así? ¿Por qué razón los adultos llegaron a este punto de aceptar la desobediencia de los hijos? ¿Quiere que se lo diga? ¿No? ¿Seguro que quiere que se lo diga? ¿Seguro que quiere que se lo diga? Es a raíz de que nosotros los adultos somos los más desobedientes y damos un mal ejemplo. El problema es que o cambiábamos nosotros y nos hacíamos obedientes, o trasladábamos la desobediencia a los chicos y listo, ya está, porque como no nos pueden ver obedientes a nosotros, va a llegar un momento de decir, pero ¿por qué me pedí obediencia si vos estabas desobedeciendo? Por ejemplo, somos desobedientes a las leyes. Somos desobedientes a las leyes. Somos desobedientes a los reglamentos. Somos desobedientes a las normas. Somos desobedientes a las autoridades. Las reglas de tránsito. ¿O me va a decir que usted las respeta todas? ¿Cuántas multas tenés vos? Yo tengo como 1000. Las pagaste, pero que las tenés. Es decir, somos desobedientes a las reglas. Te dicen a 60 y vos vas a 65. Y si podés a 70. Y vas mirando a ver dónde está una cámara para ver si podés. Vas por la ruta, te dicen máximo 120 de la ruta, no me acuerdo cuánto. 120. Y vos vas a 160 esperando a ver a dónde está, ponés el GPS que te avise dónde está el radar. Pero si es 120, ¿por qué no vas a 120? Es decir, somos los primeros en romper las reglas. Y los hijos están sentados al lado nuestro y van viendo que estamos rompiendo las reglas. Hasta nos escuchan. Las leyes. Hay un dicho que tenemos nosotros que es, echa la ley, echa la trampa. Es decir, estamos buscando la trampa para romper la ley, para desobedecer la ley. Reglamento. No conozco a nadie que esté jugando a lo que sea, que juegue al juego que sea, que no quiera hacer trampa en el juego. Siempre algo tiene que romper. Si la regla dice tal cosa, ¿por qué tenés que salirte de la regla? Si estas son las reglas del juego, ¿por qué vas a querer hacerlo distinto? Todos, sea cualquiera sea el deporte, usted va a ver que siempre quieren hacer un poquitito de lo que no tienen que hacer. Un poquitito de lo que no tienen que hacer. ¿Por qué? En otras palabras, bueno, ni que hablar a las autoridades, ¿no? Siempre tratando de engañar, de pagar impuestos, olvídese. Nadie quiere pagar impuestos.
Todos están tratando de ver cómo pueden zafar de pagar un impuesto. Y entonces están los contadores que en lugar de hacer su trabajo lo que hacen es ver cómo encuentran, lástima de nuestra Priscila, cómo encuentran la manera de no hacerle pagar los impuestos al cliente. En lugar de decirle, no, usted tiene que pagar esto es lo que le corresponde. Decía, y los hijos ven. Entonces, como los hijos ven, después no podemos decirle que obedezcan. Y ni que hablar, la falta de respeto para con nuestros padres. La falta de respeto para con nuestros padres. Nosotros somos los primeros que no los respetamos, no le honramos, no los obedecemos, no nos sujetamos, pero pretendemos que nuestros hijos lo hagan con nosotros. Si usted no le habla bien a su padre, si tiene la dicha de tenerlo, no pretenda después que su hijo le hable bien a usted. Si usted no honra a sus padres, no pretenda que sus hijos lo honren a usted. Entonces la razón de la desobediencia no está en los chicos, sino está en los grandes. Amén. Pero yo quiero decirles, y lo voy a decir 400 millones de veces, que en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Cualquiera obedece cuando ve la bendición por haber obedecido, o sabe que viene una bendición. Pero eso no es obediencia, eso es conveniencia. Usted tiene que obedecer por ser obediente, no porque le conviene. ¿Le conviene? Sí, claro que le conviene y lo vamos a ver. Pero el punto no es ese. El punto es, yo obedezco, me convenga o no me convenga. Yo obedezco porque soy obediente. Yo siempre le digo a Dios y a cualquiera que me pregunte, mire, yo puedo tener 400 millones de defectos, fallar en el 90% de las cosas, no tener capacidad para nada, muchas cosas, pero hay una cosa que tengo y soy, yo soy obediente. Y a mí me dicen blanco, yo blanco. No discuto, no peleo, no me enojo, no ando ofendido, no ando renegando, no ando diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada. Me dice, yo obedezco. Porque he aprendido, de hace muchos años, que allí está la gran clave para caminar con Dios. En obediencia. En obediencia. No puedo estar haciéndolo a mi manera. Porque a mi manera nunca voy a tener de parte de Dios nada. Dios bendice, Dios está con aquel que es obediente. Obediencia es como una gran compuerta. ¿Vio las represas? Esas que tienen un lado kilómetros de altura de agua y del otro lado uno se para, está en el lecho del río y mira para arriba y ya está la represa. Pero en algún momento, cuando se abre esa compuerta, fluye con mucha fuerza ese agua, sale con poder y con gran ímpetu. Y es ese agua la que riega, la que da vida, la que reverdece todo. Esa compuerta, en la figura que le estoy diciendo, es la de la obediencia. Cuando usted obedece, las compuertas se abren. Y viene ese agua que reverdece, que da vida, que todo lo cambia. Claro que Jesús es nuestro ejemplo, por supuesto. Dice en Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro ejemplo. Claro está que el mundo no tiene el ejemplo de Jesús. Y entonces miran a los que deberían dar ejemplo, pero no lo dan, que son las autoridades.
Las autoridades para el mundo son los ejemplos. Entonces usted mira a las autoridades y se da cuenta que las autoridades son los primeros en hacer todo lo que dijimos hoy. Desobedecer las leyes, robar, hacer todo lo que usted se ocurra. Y entonces de allí es que el mundo copia, imita y sigue. Pero nosotros los cristianos tenemos ejemplo para poder caminar sus pisadas. Nosotros tenemos ejemplo para poder seguir y para poder aprender. No tenemos que mirar a esos del mundo que hacen esas cosas, sino a Cristo, que nos dejó el mejor de los ejemplos. Y también nosotros obtener recompensa como la tuvo. Hermanos, la obediencia no es un capricho de alguien que está en autoridad. Porque a veces pareciera que yo no quiero obedecer. ¿Por qué? Porque es el capricho de alguien. ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y por qué no quiero? ¿Y por qué no me da a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Y por qué no yo? Me estás diciendo, es un capricho tuyo, no me estás dejando a mí. Pero en realidad no es un capricho, es la voluntad de Dios. Lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, no es un capricho. Hablamos porque, según la palabra de Dios, hay cosas que nos convienen y hay cosas que no nos edifican. Hay cosas que nos convienen y nos edifican, y por lo tanto tenemos que caminar en ellas. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que, claro, puedo hacerlo, pero no me conviene hacerlas. Entonces, si alguien viene y te muestra que eso no te conviene, ¿por qué te enojas? ¿Qué crees? ¿Que te lo dice porque le conviene a él? No, te lo está diciendo porque a vos no te conviene. Él tendrá que hacerlo de él. Pero si te muestra algo es porque hay algo que a vos no te conviene. Entonces lo que necesito es agradecerle. O no te edifica. Entonces te dice, no hagas eso porque eso no te va a servir. Y te enojas porque te dijo eso, y vos que te metés, y vos que te importa, y además yo soy libre, yo quiero, y yo. Pero lo que te está diciendo es porque sabe que no te edifica, que no va a ser para tu bien. Entonces te lo está aclarando. Ahí es donde aparece la obediencia o la desobediencia. Allí es donde realmente podemos nosotros decir si somos obedientes o no. Porque, como les dije, si yo digo, mirá, si haces esto te va a ganar $1.000.000, si no lo haces lo perdés, entonces voy a obedecer. No, lo que vos querés es el $1.000.000, no la obediencia. Entonces, acá es cuando yo te estoy marcando algo así, es donde aparece si eres realmente obediente o no. Porque claro, no le estás viendo ningún beneficio, salvo lo que te está diciendo alguien. Ahora, si ese alguien tiene autoridad delante de Dios, tienes que saber que lo que respalda lo que te está diciendo es el mismo Dios. ¿Me va siguiendo? Me encontré con una definición de obediencia bastante buena y quiero compartírselas. La definición dice así: la obediencia bíblica va más allá del simple recibir y cumplir órdenes. La obediencia bíblica va más allá de simplemente recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Obedecer con esta actitud denota madurez espiritual. Madurez espiritual. Es decir, cuando yo no obedezco, es porque soy un niño espiritualmente. Entonces tengo caprichos. Ahí como los gorditos se tiran al piso. Porque
así estoy actuando. Pero ellos todavía no crecieron, pero nosotros sí. Y en cuanto a lo espiritual, sucede lo mismo. Hay momentos en que el pastor dice sí o el pastor dice no, y vos tenés que aceptarlo. No porque ya entendiste, sino porque sos obediente a lo que Dios está diciendo. Y esa es la diferencia. 1 Samuel 15, versículos 22 y 23. Dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Jehová, se complace Dios tanto en todo lo que nosotros podamos ofrecerle como en que nosotros podamos obedecer a la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. No. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te desecha para que no seas rey. Esto le estaba diciendo Samuel a Saúl. Samuel le dijo a Saúl: espera que yo llegue, voy a tardar tantos días, 7 días, y voy a llegar y te voy a decir lo que tienes que hacer. Saúl esperó hasta el 7º día, como 1 hora y media del 7º día. Después dijo basta y fue y hizo lo que quiso. Y lo que estaba haciendo, estaba rompiendo todas las reglas que Dios había establecido. Él fue y dio un sacrificio cuando él no era, en esa época no era el encargado de hacerlo, sino el hombre de Dios era el encargado, el pastor. Él tenía que esperar que viniera Samuel y él hiciera ese sacrificio, esa ofrenda. Bueno, muchas cosas hizo. Entonces le dice: pero yo lo hice porque quería ofrecer una ofrenda a Dios antes de ir a la batalla. Entonces dice: ¿y Dios cree que se agrada más en tu ofrenda que en que lo obedezcas? Ahora, ¿quién le había dado a él la orden de esperar? Samuel, el hombre de Dios. No es que había bajado una voz del cielo que decía: Saúl, escucha. No. Samuel le dio. Y Samuel estaba hablando en nombre de Dios. Y es una cosa que tenemos que entender. Los hombres que Dios pone, las mujeres que Dios pone, las pone para que hablemos en nombre de Él. Y si te levanta a ti para estar en ese lugar, te va a poner y vas a hablar en nombre de Él. Ahora, viene Samuel y le dice algo y Saúl no hace caso. Ahora, fíjense algo muy interesante que dice acá. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención es más que la grosura de los carneros. Acá hay dos cosas, aquí aparece un algo nuevo, que es obediencia por un lado y prestar atención por el otro. ¿Por qué? Porque lo que pasa normalmente es que Dios habla, Dios dice que hay que hacer algo, yo no presto atención, solo escucho la primera parte, una partecita. Sí, pero me dijo que vaya. Sí, pero te dijo que vayas de esta manera. No te dijo que vayas simplemente. David quería traer el arca de Dios al lugar que él había preparado en medio de la ciudad, porque estaba en la casa de un sacerdote. Y entonces dijo: vamos a traerla. Se juntaron, compraron una carroza nueva, impecable, todo maravilloso. La agarraron, la metieron arriba de cosas y se la trajeron. Y a mitad del camino, ese carro tropezó con una piedra y el que se iba cuidando, que era uno de los hijos de la casa del sacerdote, fue a tocarla el arca y quedó muerto ahí nomás.
En un principio David no entendió por qué. Y la dejó en casa de Obed-edom, que era otro sacerdote. Pero luego, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que David descubre por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces él, cuando escucha que en la casa de Obed-edom el arca había traído bendición y prosperidad a todas las cosas de Obed-edom, decide traerla de nuevo. Pero esta vez llama a todos los sacerdotes y les dice: prepárense. ¿Qué es prepararse? Bueno, como nosotros nos preparamos en santidad y muchas cosas para traer la presencia de Dios. Porque por no haberlo hecho así la última vez, fue que Dios nos quebrantó. ¿Qué era? La orden era que la presencia de Dios, en ese caso el arca, tiene que venir sobre los hombros de los sacerdotes. No la trae cualquiera. Ellos tenían que traer los sacerdotes, ellos la traían cualquiera en un carro, pero carro nuevo, ¿y qué me importa? No era la manera en que Dios había dicho. No era la manera. Hay muchas cosas que Dios ha ordenado que a veces nosotros, con nuestro buen ánimo o buenas intenciones, las hacemos mal. Las hacemos mal. Dios puso las cosas en orden y es un Dios de orden. Y claro está que cuando no hacemos las cosas en el orden que Él los estableció, vamos a tener consecuencias. Porque estamos siendo rebeldes y, como dice allí, es como pecado de adivinación o idolatría el no hacerlo a la manera que Él quiere. Le tiro 2 o 3 cositas así muy rápidas para los nuevos, para los que son más antiguos lo saben, pero ¿quién puede tomar el púlpito, el lugar para predicar? Según Dios. ¿Cualquier hermano? ¿Cualquiera que tenga la voluntad de poder predicar? ¿Que sepa mucho de la Biblia? No. Este es un lugar para una unción sacerdotal. Y si usted no tiene la unción sacerdotal, lo que puede pasar es lo mismo que pasó con el que llevaba el arca en el carro. Es peligroso. ¿Quién puede aconsejar, ministrar? ¿Quién es el que puede hacerlo? No, porque yo vi al hermano en la iglesia y le puse las manos, impuse mis manos, le oré, le metí y le aconsejé. ¿Y qué pasó, hermano? Desastre. Un desastre. Pero yo hice lo mejor que tenía en mí. Sí, pero Dios no te mandó a hacerlo. Porque esa tarea es para el sacerdote. Hay que tener la unción para hacerlo. Y vos tenés muy buena voluntad, le querés aconsejar. No, porque yo le quiero decir, porque yo sé, porque a mí me pasó. Ahí está el problema. Le vas a aconsejar de lo que te pasó a vos. De lo que vos leíste en el librito de Aprenda en 5 días cómo. No es así. Tenemos que venir desde el Espíritu Santo que nos da y le damos. Y usted no está en la condición de hacerlo. Y entonces le aconsejas y todo se va mal. Porque desde la carne no se puede. Entonces hay muchas cosas pequeñas aparentemente, pero son muy importantes. Y eso es obediencia. Obediencia es cuando tienes muchas ganas de algo, pero sabes que Dios no quiere eso. Entonces obedeces a Dios. Pero yo lo que quería era ayudar, no tengo ninguna duda, pero no es la manera en que Dios quiere. ¿Quiere que ayude? Sí, pero no de esa manera. El rey Saúl se lo comenté. Obedecer es una cuestión de amor. Uno no obedece porque simplemente es obediente. Uno obedece porque ama. El amor a Dios es lo que nos hace obedecer. El amor a Dios es lo que nos hace ponernos en un lugar de obediencia. Los hijos deberían obedecer o deberíamos obedecer a nuestros padres por amor, no por temor.
no por temor. Quédate quieto porque te voy a dar un chirlo. Esa no es la clave, ¿o no? ¿Viste? La tengo acá. La clave es mostrarle que lo amás y lo que está haciendo te está lastimando. Lo que estás haciendo me lastima, lo que estás haciendo me hace mal. ¿Querés que yo me sienta mal? Porque yo quiero que te sientas bien. Entonces, aprender a que obedezcan por amor y no por temor. Si seguís así, te voy a dar no. Porque van a obedecer por temor. El día que ya no te tengan miedo, fuiste. Y peor aún, después los hijos terminan pegándole a los padres, porque ahora lo pueden dominar, son viejos, y entonces usan la misma técnica que usaron con él. Y yo sé que alguno va a decir, pero la Biblia dice la vara de la corrección, por si alguno la tiene. Está bien, la vara de la corrección está bien, pero la vara de la corrección no es matar a trompadas al hijo. La vara de la corrección es un mecanismo que establece que pusiste el dedo ahí y no. Entonces luego no tenés que hacer nada con la vara, la mostrás nada más. Es como los perritos. Igual que los perritos. Conductismo, exactamente. Los vas llevando a que sepan que algunas cosas no hay que hacer y consecuencia de eso. Entonces luego solo tenés que mostrarla. No tenés que agarrar un palo de escoba y partírselo por la cabeza. Solo tenés que mostrarla para que sepa que eso va a tener consecuencias. ¿Está bien? Juan 14:15 dice, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Es una cuestión de amor. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En la lección de Jeremías al pueblo de Israel, él estaba dando un ejemplo de cómo debía ser la obediencia. Y a nosotros también nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Nos sirve a nosotros como lección. Podemos ver la diferencia entre los que saben obedecer y los que no andan o no han aprendido a hacerlo o deciden vivir simplemente en desobediencia. Ahora, dice la palabra de Dios allí en Deuteronomio, y de aquí es que nosotros siempre hablamos de que la obediencia trae bendición. Dice así, los que obedecen, Deuteronomio 28:2. Si obedeces, diga amigo, si obedeces, mirá lo que tiene al lado, si obedeces. Ahora, el punto es no si me obedece a mí, si obedeces. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría.
Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido del Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Amén y amén. Les cuento una de las tantas cosas por las cuales oro todos los días. Y una por las cuales oro todos los días es por mi país, por Argentina. ¿Cómo oro? Bueno, oro pidiendo perdón por los pecados. Me hago cargo de todos los pecados que se cometieron y se cometen en la Argentina. Me arrepiento delante de Dios, le pido perdón por esos pecados y le pido misericordia y que en su misericordia sane esta tierra. Ahora, también le pido que saque de todo lugar de autoridad, de todo lugar de gobierno, de todo lugar donde tenga influencia, a toda persona, hombre o mujer, perverso, malvado, de corazón duro, que no tenga temor de Dios, que solo ame a su propio ego y que busque lo suyo y no lo de todos. Y le pido que traiga hombres y mujeres piadosos, con temor de Dios en sus corazones, que obedezcan y sigan lo que Él está hablando, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda santidad y piedad con el Señor. En esta tierra que es bendita, tenemos una tierra tan, pero tan bendita. Aquí verdaderamente todo fluye, hermanos, todo fluye. Lo que quieras, fluye. Lo que quieras. ¿Por qué razón no podemos vivir quieta y reposadamente? Porque los malvados han tomado los lugares que tendrían que tomar los piadosos, los que tienen una relación con Dios. Amén. Así que lo invito a que también pueda hacer una oración, si le parece correcta, si parecida. Elegir de todo corazón obedecer a Dios desata bendiciones. Recién lo leímos. Esas bendiciones alcanzan al mundo que nos rodea. Cuando yo decido obedecer, estoy influenciando a todos los que me rodean. Estoy influenciando, esas bendiciones llegan sobre los que me rodean. Y también a las personas que amamos. Escuche esto, porque mi desobediencia traerá consecuencias sobre ustedes como hijos espirituales, pero mi obediencia trae bendiciones sobre ustedes como hijos espirituales. Cuando yo les digo que aquí las personas llegan de una manera, pero Dios los prospera, Dios, y usted me da testimonio de eso, bueno, ¿saben por qué es? Porque aquí hay obediencia. Aquí no hacemos un solo movimiento si no estamos absolutamente seguros que viene de Dios y por mandato de Dios. Somos fieles en la administración de los bienes, de todo lo que entra, ofrendas y diríamos. Somos absolutamente fieles al centavo. Porque delante de Dios es que damos cuentas. Por lo tanto, Dios, que ve estas cosas, dice, voy a bendecirles. Y usted comienza a recibir bendiciones. En estos versículos de Deuteronomio nosotros vemos que Dios le promete grandes y abundantes bendiciones al pueblo de Israel
si ellos obedecían. Si ellos obedecían. De la misma manera ocurre con nosotros. La obediencia genuina a Dios resulta en bendición, porque andar dentro de la voluntad de Dios es y siempre será la mejor elección que podemos hacer. Primera de Juan 3:21 dice: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Vuelvo a repetir este párrafo. Y recibiremos todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. ¿Cuántos quieren que todo lo que le pidamos lo recibamos? Amén. Le acabo de dar la llave más importante de todas: obedecer. Cierro con esta reflexión. Preparar el camino para Dios, para el Señor, nunca puede ser a nuestra manera. Prepararnos, como nos estamos preparando, que dijo el Señor, o preparar el camino para el Señor, nunca puede ser a nuestra manera. Nunca puede ser a nuestra manera. Siempre tiene que ser a la manera en que Él lo dijo. Cuando dijo, prepárense, yo dije, ¿cómo preparo la iglesia, Señor? Y entonces me dijo, escuelas. Y entonces me empezó a decir las cosas que tenía que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Porque no podemos hacerla a la manera en que a nosotros nos parece mejor. Tenemos que hacerlo a la manera que Él lo dice. Él nos dejó la guía escrita, o sea, la Biblia, y al Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir la revelación con el propósito de que la vivamos y así estemos listos para lo que viene. Él puso ministros que nos ayuden en nuestro caminar, enseñándonos y mostrándonos cuándo nos desviamos. Ayer tuve una videoconferencia con el pastor Robert, mi pastor, y entre esas cosas que hablaba, nos contaba que su pastor, que es, falleció, el profeta Tibido Joshua, él fue allá a Nigeria y le dijo, te veo muy cansado. Dijo, ¿qué estás haciendo? Entonces él empezó a decir todo lo que estaba haciendo. Y esto, y estamos haciendo aquello, estamos haciendo lo otro. Y entonces les dijo, así no lo vas a lograr. Porque cuando Dios te da un nivel más alto de unción, también requiere de un tiempo más largo de presencia delante de Él. Así que lo mandó a que dejara muchas cosas y fuera a buscar a Dios, a orar, a estar con Él. Él tenía un viaje preparado, creo que a Perú, no me acuerdo dónde dijo, y decidió cancelarlo porque obedeció lo que su pastor le estaba diciendo y lo canceló. Hasta perdiendo el dinero del viaje, pero se quedó. Y después dice, le di gracias a Dios por obedecer, porque si hubiese viajado me agarraba la pandemia allá y me tenía que quedar en Perú 1 año y medio o 2. Dice, menos mal que no fui. Menos mal que no fui. Por eso hay veces que nosotros no sabemos por qué Dios nos está diciendo algo. ¿Por qué el pastor te está diciendo lo que te está diciendo? Pero si te lo dice, a lo mejor ni siquiera el pastor sabe por qué. Pero si te lo dice, es porque vino de parte de Dios para que te lo diga. Hebreos 13:17 dice, obedezcan.
obedezcan a sus líderes, a sus pastores espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último, es decir, que lo hagan con dolor, ciertamente no los beneficiará a ustedes. Hermanos, nadie quiere ni pretende hacerse dueño de la vida de nadie, pero hay una responsabilidad delante de Dios que tenemos y por la cual debemos velar. De la familia de Dios, de la familia que Dios nos puso, los miembros. Dios espera que la cumplamos a esa tarea. Dios espera que cumplamos esa tarea y que los liderados o los pastoreados se sujeten a las autoridades puestas por Dios, porque si no es muy difícil. Es muy difícil. Si yo te pido, te digo, mira, te conviene hacer esto, y vos decís, no, a mí me parece que no, así que voy a hacer lo que quiero. Es muy difícil que yo pueda decirle, Señor, no pude. Lucas 11:28 dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, es decir, la obedece. Y 1 Juan 3:22 dice, y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Una vez más pregunto, ¿cuántos quieren recibir todo lo que Dios tiene para darnos? Bueno, la clave es obedecer. Esa es la manera, obedecer. La obediencia va a desatar las cosas que hasta ahora quizás no se desataron. La obediencia. Y obedecer, como les dije, es mucho más que simplemente hacer caso. Es prestar atención a lo que se está diciendo y luego hacerlo a la manera en que se dijo. Y si no lo entendí, pregunto de nuevo. No entendí. Entendí que tengo que ir, pero ¿cómo es que tengo que ir? ¿Cómo es que tengo que hacerlo? ¿Cómo se hace esto? Y cuando te lo digan, no digas, pero a mí eso no me gusta, yo lo voy a hacer como a mí me gusta. Porque entonces caerás en desobediencia. Porque ahora sabes cómo hacerlo y decides no hacerlo así, caes en desobediencia. Y ya vimos las consecuencias. Amén. Así que esto es fundamental para prepararnos. La obediencia, pero también el dar ejemplo de obediencia.